es bueno. Amén. A pesar de muchas veces de lo que podemos estar viviendo, el Señor está ahí. Está para alentarnos, está para levantarnos, está para animarnos. Incluso en esas tormentas correctivas. Incluso cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestros propios errores. Aún el Señor está ahí para levantarnos. Así que yo en esta mañana les voy a pedir dos cosas. La primera, que estén gozosos, que sonrían al Señor. Porque el Señor es bueno y está con nosotros. Amén. Sí, Señor. Segundo, que dispongan su corazón para escuchar la palabra. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, donde incluso entre el pueblo de Dios se están buscando otras cosas. Se están buscando las luces, se están buscando los milagros, los prodigios, las cosas grandes, los grandes eventos. Pero el Señor nos dice que debemos buscarlo a Él. Y nosotros queremos buscarlo a Él, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos entonces a la palabra del Señor, rápidamente. Voy a buscar mi celu por aquí, para ver la hora. Está tapado ese reloj. Hay como una telaraña ahí arriba. No puedo ver. Vamos a la escritura entonces ahí en el libro de Gálatas. Pensé que iba a estar la... No. Vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 22. En la predicación anterior, en la cual estuve yo, hablamos acerca de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a dar fruto. Un fruto que no podemos producir por nosotros mismos, sino que es producido solo por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de eso? El fruto del Espíritu. No es el fruto del Michael, ni el fruto de Anita, es el fruto del Espíritu. Y que nosotros debemos dejar trabajar al Espíritu Santo en cada área de nuestra vida para que así el fruto del Espíritu pueda producirse en nosotros y el carácter de Cristo sea reflejado en nosotros. No sé si se acuerdan algunos, espero que sí. Y hoy día vamos a seguir nuevamente con este tema del fruto del Espíritu, porque una persona que tiene el fruto del Espíritu maduro en su interior es una persona que puede dar una adoración genuina a Dios. Es una persona que puede dar una alabanza a Dios. Y su vida es agradable a Dios. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ser obreros, no solamente usados, sino también aprobados. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. ¿Qué quiere ser obreros aprobados? Amén. ¿Saben, hermano? A mí no me interesa que estoy toda mi vida a lo mejor a la puerta del templo saludando a mis hermanos, porque mucha gente busca los lugares visibles, ¿o no? Mucha gente busca los estadios llenos, los púlpitos, las multitudes. Pero hermano, si usted se mantiene haciendo lo que Dios le mandó a hacer, no importa lo que sea, usted va a tener un lugar reservado en la mesa con el Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que yo busco, al menos personalmente. Así que vayamos a la escritura allí en Gálatas capítulo 5, verso 22, que dice lo siguiente. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí. Se escucha más fuerte. Dice Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor. Y hasta ahí lo vamos a dejar.
Más el fruto del Espíritu es amor. Hoy día vamos a ver una introducción al amor de Dios, al verdadero amor. Un amor que no podemos producir por nosotros mismos, porque Jesús dijo bien claro, separado de mí, nada podéis hacer. Ni siquiera amar. Eso es lo más frustrante. Ni siquiera amar. Y como decía anteriormente, el fruto del Espíritu es algo que nosotros debemos permitir al Señor que trabaje en nosotros. Y uno de los principales atributos de este fruto es el amor. El amor. Así que mientras yo hacía esta predicación, decía, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto me falta a mí para poder amar a mis semejantes? Porque en cierta ocasión a Jesucristo le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso descansa la ley. Esos son los fundamentos de la ley. Ahí está toda la ley. ¿Se acuerdan el testimonio que les conté esa vez que iba manejando y un tipo se me cruzó? Yo me enojé y en vez de decirle, te perdono, es así, y mi señora me dijo, qué vulgar. El Señor, cuando nosotros no aprobamos, siempre nuevamente nos saca a pisar. Y adivinen qué pasó. Nuevamente apareció otro señor al volante. Pero aquí fue con bajada incluida, porque me estaba tratando de estacionar y la calle estaba bloqueada y el tipo quería pasar, el señor, el caballero, y yo le dije, disculpe, me voy a estacionar aquí. Pero él no quería ni esperar ni siquiera 5 segundos, él quería pasar por arriba, no sé por dónde, pero quería pasar. Y el tipo se bajó y me dijo, ¿cómo es posible que no te estacioné? Te voy a chocar el auto. Y me amenazaba y yo entre mí decía, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. No puedo sacarme uno de nuevo. El fruto del Espíritu. Amor, sujétame la mano. El fruto del Espíritu. Después salí gozoso porque el tipo se aburrió de desearme, me pude estacionar y él se fue enojado y yo quedé contentísimo porque dije, Señor, gracias. Me sacaste a la pizarra y me asigné un 7. Pero mi señora no me felicitó. El Señor siempre nos va a sacar a la pizarra nuevamente cuando no aprobamos. Pero ahora nos vamos a concentrar en este atributo que es el amor. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor para que podamos poder entender todo lo que quise hablar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú quieres el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así es, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder darle esa oportunidad al Espíritu Santo de que trabaje en nuestra vida. Señor, no queremos ser nosotros, queremos morir a nosotros y queremos que tú crezcas en nosotros. Señor, ayúdanos a cada uno porque es difícil, pero sabemos que es por ti y para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amor, mis hermanos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor verdadero? ¿Cuál es el verdadero concepto del amor que la Escritura aquí nos enseña? ¿Cuál es el concepto que manejamos nosotros del amor? ¿Cuál es el concepto que maneja el mundo acerca del amor? Porque el Espíritu Santo no solamente nos va a ayudar a producir el amor en nuestra vida, sino que también nos enseñará, nos revelará y también nos ayudará a comprender qué es el verdadero amor de Dios, ese amor que sale aquí en la Escritura.
Y como le decía anteriormente, hemos sido llamados a vivir ese proceso de entender, de producir, en este caso que estamos hablando ahora, el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, es válido poder preguntarnos en primera instancia qué es el amor, ¿no es cierto? ¿Qué es el amor? ¿Se ha preguntado alguna vez qué es el amor? Porque algunos tienen el concepto del amor como algo romántico, ¿o no? Como algo de pareja. Lo vemos en las películas y en las series románticas, ¿no es cierto? El amor siempre en las películas es lindo y siempre termina en esta frase: y vivieron juntos felices para siempre. Otros hermanos relacionan al amor con los sentimientos, con las emociones que podamos sentir hacia algo o hacia alguien. El amor es algo que se va dando día a día, algo que va naciendo y también va muriendo. Algo que estimula los sentidos de la gente. Algo de acuerdo a lo que sintamos y nos dejemos llevar. No, enamórate, déjate, vive la vida, enamórate de este, si después no resulta, enamórate del otro y así anda. El mundo, hermanos amados, lo relaciona con lo sensual. Algo que estimula los sentidos. A eso se refiere con lo sensual. Pero también el mundo prostituye el amor. Esa es la palabra. Lo prostituye con algo pasajero, con algo fútil. Y lo promueve abiertamente con la sexualidad desenfrenada. Ahora el concepto del amor en el mundo es sexualidad desenfrenada. Pero, ¿qué es el amor para nosotros, hermanos amados? ¿Qué es el amor para el pueblo de Dios a la luz de la Escritura? Porque en estos días el concepto del amor está tan distorsionado que es de suma urgencia que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, podamos saber y comprender a la luz de la palabra y por medio del Espíritu Santo qué es el amor. Recuerden que por nosotros no podemos hacer nada. Por eso es de suma importancia la intimidad con el Señor. La oración, la lectura de la palabra, porque no hay otra forma. El Señor no dejó ninguna otra fórmula para que podamos comprender el amor. Y lo primero, hermanos amados, que debemos saber es que el amor, esta parte del fruto del Espíritu, no puede ser producido por nadie de nosotros. ¿Y por qué lo repito? Porque esto es algo que no solamente debemos saber ni entender, sino que también aceptar. Aceptar. ¿Y por qué debemos aceptar esto que estoy diciendo? Que el amor también lo debemos saber que no se puede producir por nosotros mismos y debemos aceptar eso. Porque hay algunos estudios que indican que el amor más grande que podemos encontrar en este mundo es el amor de una madre hacia sus hijos. También se podría traducir como el amor de los padres hacia sus hijos. A lo mejor si yo le preguntara aquí a todas las madres o a todos los padres, si les preguntara de dónde nació el amor por sus hijos, ustedes tal vez dirían: yo lo vi y me enamoré del tío. Me nació solo, apareció. Algunas madres dicen: es que yo lo tuve 9 meses en mi panza. ¿O no? ¿Has escuchado esa frase? Y hermanos, cualquier madre o padre, creyente o no creyente, se podría levantar y decir que eso es cierto, que no hay un amor más grande que el de una madre hacia sus hijos o de los padres hacia sus hijos.
Y todos los padres, hermanos, amamos a nuestros hijos con un amor entrañable, un amor que no se puede negar, ¿no es cierto? El amor que nosotros sentimos por nuestros hijos no se puede negar. Y todos me podrían decir que ese amor de padres a hijos es innato, que nace de nosotros mismos, que no necesitamos a nadie para sentir ese afecto y que solo aparece al momento de convertirnos en padres. ¿Cuántos padres aquí aman a sus hijos? Que poquito lo aman. ¿Cuántos padres aquí aman a sus hijos? Amén. Y no solamente, hermanos, a los hijos de sangre, sino también a los hijos espirituales, a los niños y jóvenes que consideramos también como hijos. ¿Cuántos de los padres no estarían dispuestos a dar su vida por sus hijos? ¿O no? ¿Sí o no? Pero ¿saben, hermanos? Ese amor que usted siente, ese amor que yo siento por los hijos, es demasiado corto. Es demasiado superficial. Y eso hay que aceptarlo a la luz de la palabra. Que no es nuestro amor. El amor que el mundo dice que es el más grande. No es nuestro amor. Es, según la Escritura, el amor más grande que uno puede tener a nosotros es el amor de Dios. Porque no se trata de hacer algo por nuestros hijos, sino de qué es lo más importante que debemos hacer por nuestros hijos. Repito, no se trata de hacer algo por nuestros hijos, sino qué es lo más importante que debemos hacer como padres por nuestros hijos. Cualquier padre se sacrificaría por sus hijos de manera literal. Por ejemplo, un ejemplo a lo mejor absurdo, disparan, va la bala en dirección al hijo, me pongo, muero. A mi hijo le necesito un trasplante de corazón, aquí está mi corazón, sáquenmelo a mí y pónganselo a él, ¿o no? O tal vez el sacrificio de muchos padres que sacrifican toda su vida trabajando, levantándose temprano, cumpliendo horarios, a lo mejor trabajos pesados, ¿para qué? Para darle a su hijo lo mejor, ¿o no? Una profesión, tal vez una casa, tal vez un auto, tal vez una herencia, una carrera, y todos los padres se sacrifican para darle lo mejor a sus hijos. Eso también podría ser válido. Pero en esos casos, ¿qué es lo que ganarían? Si, por ejemplo, si se sacrifican por su hijo, si se ponen en el intermedio de una bala, ¿qué ganarían? ¿Qué ganaría el hijo? Que no muriera, ¿cierto? ¿Qué ganaría el hijo si usted se sacrifica toda su vida por darle lo mejor? Que viva mejor que usted, que tenga una casa, que tenga un auto, una empresa, no sé, y que viva a lo mejor lo que usted no pudo vivir, pero aquí en la tierra. No sé si me va entendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos no es nuestra vida. No es que yo me ponga en medio de una bala. No es que yo me sacrifique toda mi vida. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos no es nuestra vida, no es una carrera, no es una casa, no es dinero, no es una empresa. ¿Saben qué es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos? Es el Evangelio. Y nuestro ejemplo como cristianos obedientes. Y yo quiero que usted vaya pensando en su mente y que le vaya dando forma. Porque si usted como padre cristiano no está dispuesto a darle un buen ejemplo
de cómo se vive el Evangelio a su Hijo, entonces su amor hacia ellos no es tan grande como usted piensa. ¿O no? Porque parecería fácil. Ahí viene la bala, ahí está mi hijo. Me muero. Y mi hijo tal vez vive, pero eso no le va a asegurar una vida con Cristo. ¿Me va entendiendo? Si usted como padre cristiano no le muestra a su hijo la obediencia a Dios, el servicio a Dios, por su ejemplo, entonces su amor como padre no es tan grande como usted piensa. ¿O no? Está en el hospital mi hijo, le falta el corazón, tomen. Ahí está mi corazón. Me muero. Mi hijo vive, pero va a vivir una vida en la tierra. Yo no, con mi sacrificio no le voy a asegurar la vida eterna que Cristo sí me asegura. Con mi sacrificio de vida tal vez le puede dejar una empresa, una herencia, 10.000 hectáreas en el sur, pero eso no le va a asegurar una vida eterna a mi hijo. Tal vez va a vivir una vida mejor que la mía, pero lo va a estar esperando ahí, un lugar allá abajito. ¿O no? Si nosotros como padres cristianos decimos amar a nuestro hijo y no lo estorbamos cuando desobedece y es permisivo con el pecado y lo consienten todo, porque algunas mamás dicen, es que le tengo que dar todo a mi hijo porque lo amo. El cabro chico a veces estamos en la fila del banco y el cabro chico está, mamá, yo quiero, y se tiran al suelo, yo quiero, y gritan. Y uno dice, Señor, templanza, templanza. Si usted consiente, si es permisivo con el pecado, si lo consiente en todo, entonces, hermanos, no está siendo obediente a Dios. Y su amor como padre no es tan grande como piensan. Porque la palabra de Dios dice que el que no aplica la corrección a su hijo, lo aborrece. Pero el que lo ama, lo corrige a tiempo. ¿De qué les sirve a nuestros hijos, hermanos, la vida en la tierra? Una carrera universitaria, una casa, un auto, una empresa, una herencia. Si primero nosotros como padres no le mostramos a Cristo con nuestro ejemplo de vida y de servicio. ¿Se da cuenta a lo que me estoy refiriendo y a lo que estoy llegando? Porque estoy comparando tal vez el punto donde cualquier persona me puede rebatir. El amor de los padres es el más grande. Nace por sí solo, o tal vez me puede decir cualquier persona. Pero yo digo, no. Nosotros como padres necesitamos el amor de Dios en nuestra vida para poder amar no solamente a nuestros hijos, sino a todos los demás. Porque lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es el Evangelio, es a Cristo. Un ejemplo de vida, un buen ejemplo de vida, de servicio, de sacrificio por la obra. Porque eso, hermanos amados, después nuestros hijos van a ser mejores que nosotros y van a servir al Señor, van a conocer al Señor y van a vivir para Él. Amén. Por eso, hermanos amados, no se trata de hacer algo por nuestros hijos. No se trata de sacrificarnos por nuestros hijos. Se trata de qué es lo más importante que debemos hacer por nuestros hijos. Lo más importante no es sacrificarnos por nuestros hijos. Lo más importante es mostrarles a Cristo por medio de nuestra vida. Por eso, hermanos amados, necesitamos el verdadero amor de Dios en nosotros para poder amar. No solo a nuestros hijos, como había dicho, sino a todos de la manera correcta, no con un amor distorsionado y un amor terrenal. Los mismos hijos. A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Muchos.
También necesitamos el amor de Dios para amar y obedecer a nuestros padres. Voy a repetir ahí eso. Necesitamos el amor de Dios para amar y obedecer a nuestros padres. Esos padres que dan un buen ejemplo como cristianos y que sirven al Señor. No desprecien, hijos, ese buen ejemplo. Porque, ¿saben? También a veces hay, o como hijos, no tenemos padres que siguen al Señor. Y tal vez no tenemos un buen ejemplo en casa. Por eso en esa situación, todos aquellos que no tienen padres que siguen al Señor, no tengan miedo a abrazar a padres espirituales dentro del pueblo de Dios. No tengan miedo a arrimarse a aquellos que dan buen ejemplo, que tienen buen testimonio. Y aceptarlos también como padres espirituales. Padres que les pueden servir de ejemplo, de apoyo y también para conocer a Cristo. El amor que Dios nos da, hermanos amados, y nos muestra a través de las Escrituras, es un amor que está fuera de nuestro rango. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento y solo puede ser producido, revelado y entendido mediante el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que vayamos a la Escritura en Romanos 5:5. Tal vez la primera parte fue un poquito difícil de entender, pero era necesario el comparar el amor que el mundo dice que es el más fuerte con el amor que la Escritura nos enseña que es el más fuerte. Para que nosotros nos pudiésemos dar cuenta de que necesitamos a Cristo, necesitamos estar en la vid para poder hacer las cosas, para poder producir el fruto del Espíritu. ¿Tienen Romanos 5:5? ¿Lo leemos todos juntos? Amén. A las 3. 1, 2, 3. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A quién le fue dado? ¿A quién? A nosotros. ¿Por qué nos fue dado? ¿Le fue dado a la gente que no ama a Dios? ¿Ah? No. No, ¿no es cierto? O sea, aquí mínimo hay dos cosas en esta declaración de Pablo. La primera cosa es que nadie que no haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida y que nos lleve una vida de obediencia a Dios puede producir el amor de Dios en su corazón. Y mucho menos amar con ese amor. ¿Se entiende? El amor del Padre fue dado a sus hijos. Fue derramado en sus hijos. No en aquellos que lo han rechazado. ¿Se entiende eso? Por eso, hermanos amados, la Escritura es tan clara en decir en 2 Corintios 6:14 que no nos unamos en yugo desigual. Cuando el apóstol Pablo dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y Pablo no nos está diciendo que nos alejemos de aquellos tal vez parientes que no conocen a Cristo, o tal vez no nos está diciendo de que no saludemos al vecino porque es incrédulo. Lo que aquí Pablo nos está diciendo que no tenemos que involucrarnos en relaciones íntimas con los incrédulos. Por eso, jovencitas, jovencitos, cuidado.
su esposa, su esposo, no está allá afuera, está dentro del pueblo de Dios. Amén. No necesariamente aquí en la iglesia, en esta iglesia, sino dentro del pueblo de Dios en general. Hay muchas iglesias. Hermanos solteros, solteras, exactamente lo mismo. Su esposo, su esposa está dentro del pueblo de Dios. No porque yo lo digo, sino porque la palabra lo dice. Así es. Pero ese es el motivo para otra predicación. Hermanos, nadie que no tenga el Espíritu Santo en su vida podrá amar con el amor que Dios da. Tenemos que saberlo, comprenderlo y aceptarlo. Porque muchos dirán, yo lo convierto, o yo la convierto. Y también tenemos que obedecer el mandamiento que Dios nos hace en su palabra a través de Pablo. Eso es lo primero. Lo segundo, y al menos que es lo más sorprendente para mí, es que este pasaje nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y de esta forma, hermanos, amados, cada creyente tiene la capacidad, escuche bien, cada creyente tiene la capacidad de amar como Dios ama. A mí eso me hizo cortocircuito. Cada creyente que ha recibido a Jesucristo tiene la capacidad de amar como Dios ama. Pero esa capacidad no es automática, esa capacidad se cultiva. Hace muchos años atrás, unos misioneros estaban trabajando en el Amazonas. Tal vez usted conoce este testimonio. Y estos misioneros llegaron a una tribu del Amazonas y intentaron evangelizarlo. Pero cuando ellos intentaron evangelizar a esta tribu indígena los mató. Eran 3 misioneros, los mató a todos. Con los años, las familias, las esposas, las viudas que quedaron, los hijos huérfanos que quedaron de estos misioneros, siguieron trabajando en el Amazonas y se toparon con esta tribu e intentaron evangelizarla nuevamente. Pero tuvieron el resultado opuesto que tuvieron sus esposos. Esta tribu no los mató, sino que aceptó el evangelio. Y aquellos hombres que habían matado a sus esposos se acercaron a las viudas, esto fue años después, y a los hijos que habían dejado y le dijeron: nosotros fuimos los que los matamos. ¿Qué habría usted hecho en esa situación? Saber que los hombres que han matado a su esposo estaban ahí, arrepentidos. ¿Los habría perdonado? ¿Habría dicho: ustedes están excluidos del reino de Dios, a ustedes yo no les voy a hablar de Cristo? ¿Qué habrían hecho? Estas familias tuvieron la capacidad, aún así, de perdonar a esta tribu. Esos hijos de esos misioneros tuvieron la capacidad de perdonar a estos hombres que habían matado a sus padres. Y tal vez contarlos es fácil, pero vivirlo difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amor de Dios provoca eso en nuestra vida. El poder perdonar algo que es casi imperdonable. Perdonar al asesino tal vez de un hijo. Perdonar tal vez al asesino de tu esposa o al asesino de tu esposo.
¿Se entiende? Esta familia después siguió trabajando y toda la tribu que había matado a su esposo se convirtió al Señor. Y fue glorioso. Hermanos amados, ¿por qué hoy en día la gente no ama? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué hoy en día la gente no sabe lo que es el verdadero amor? Y la respuesta está en la Escritura. Porque no conoce a Dios. Y esto, hermanos amados, va para todos, para incrédulos y para cristianos. El incrédulo no tiene opción porque el incrédulo está muerto en delitos y pecados. No tiene opción. Pero para los cristianos está abierta la opción de cultivar el amor que ha sido derramado en nosotros por medio de nuestra relación con el Señor, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio de la intimidad con Cristo, por medio de la permanencia en Él. Separado de mí, nada podéis hacer. Juan decía, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor viene de Dios. Él lo está diciendo, no viene de nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios. O sea, no es un incrédulo. ¿Se entiende? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Conocemos a Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos, hermanos, concluir que el amor viene de Dios y que todos los que hemos recibido a Jesucristo y obedecemos su palabra, tenemos la capacidad de madurar el amor para amar como Dios ama. Por eso, no podemos comprender con nuestro razonamiento el peso de las declaraciones de Pablo cuando dice en Romanos 5, versículos 6 y 8. Porque Cristo, aún cuando éramos débiles, o sea, incapaces de salvarnos, a su tiempo murió por los impíos, o sea, por nosotros que éramos pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y en el versículo 8 Pablo remata, más Dios muestra, ¿qué cosa muestra? Su amor. Muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es el amor de Dios. Un amor que no tiene límite, un amor que no tiene comprensión para nuestra mente finita. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor ágape, como se le conoce, que quiere decir que es un amor que se sacrifica por el otro, es el amor que Dios ha puesto en mi corazón y ha puesto en su corazón. Es el amor que necesitamos para amar a Dios, para amar a los demás y también para amarnos a nosotros mismos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque de tal manera, hermanos, ¿se lo saben? Sí. Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un versículo que conocemos tan bien, pero que es tan profundo. Y primera de Juan 3:16 dice algo similar. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor, hermanos amados, esta introducción al amor es una decisión que nos va a demandar sacrificar nuestra vida en muchos sentidos y cuyo objetivo por nosotros mismos no podemos hacer, no podemos lograr, sino solo mediante el Espíritu Santo. Amén. Separados de Él, nada podemos hacer, ni lo más mínimo, ni siquiera amar a nuestros hijos. ¿Se entiende? Si estamos lejos de Dios, nada vamos a poder hacer. Cierra sus ojos. Vamos a orar.